Increíble revelación. Una mujer apache expone un amor transformador que cambiará todo para siempre. Elena observaba el cielo anaranjado desde la ventana de su laboratorio. Las horas pasaban lentamente y con cada segundo. El peso de su carga la ahogaba. Ser una investigadora en biomedicina era una lucha constante. Cada hallazgo se veía eclipsado por la herencia que la definía. ¿Qué podría saber de ciencia siendo indígena? Era el eco hiriente de un mundo que se negaba a reconocer su talento. Su mente acelerada luchaba con el dilema de ser la voz de su pueblo o ceder a las expectativas ajenas. Ese día, mientras rebuscaba unos documentos antiguos, tropezó con un viejo baúl en el desván. Su corazón palpitaba con cada caja que abría hasta que encontró un antiguo manuscrito que hablaba de un amor prohibido. La historia de su bisabuela y un médico hispano emergía de las páginas, un legado de amor y sufrimiento que retumbaba en su pecho. Este vínculo con sus ancestros era más que un simple relato. Era una llamada a recordar sus raíces, un recordatorio de que la lucha por el reconocimiento siempre había sido parte de su historia. Pero este descubrimiento también traía consigo una tormenta interna, un dilema desgarrador. ¿Podría ella, una mujer apache, salir adelante en un mundo que solo veía sus orígenes como un obstáculo? Se le llenaban los ojos de lágrimas al pensar en lo que su abuela diría. El amor es la fuerza más poderosa, hija. Las palabras resonaban, pero el miedo la aturdía. Con una conferencia a la vuelta de la esquina, la presión aumentaba. Necesitaba demostrar su valía, no solo para ella, sino para todos aquellos que la miraban con escepticismo. Pero en la sombra de esta decisión, su relación con Juan, el joven hispano que había entrado en su vida, se tornaba más complicada. Pasaron horas en la biblioteca, compartiendo no solo conocimiento, sino sueños y anhelos en voz baja, siempre temerosos de aquellos que podían escuchar. La conexión que sentían crecía, pero las miradas críticas descansaban sobre ellos como un manto pesado. No deberías estar con él, reverberaba en su mente. Sin embargo, cada vez que sus manos se entrelazaban, una chispa iluminaba su alma. Mientras la noche se adueñaba de su hogar, la quietud se convirtió en una desesperación pulsante. Recibió un mensaje de su familia, advirtiendo sobre las presiones que sufrían por su relación con Juan. Es un intruso, le decían. No lo olvides. La lucha interna era brutal. Se encontraba en una encrucijada emocional. Debía decidir entre su deber hacia su familia y la promesa de un futuro con Juan, cuyo amor la hacía sentir vista de una manera que nunca había experimentado. Las palabras de su abuela resonaban junto a su pecho mientras aguardaba la llegada de Juan. El amor es valiente. Pero valiente también era enfrentar el rechazo, un rechazo que sentía cada vez que salía a la calle. La tempestad fuera se replicaba en su interior. Su respiración era irregular, y el miedo la mantenía alerta. Al abrir la puerta, su mirada se cruzó con la de Juan, y el mundo exterior desapareció. Si el amor nos une, ¿por qué debería importar lo que piensen los demás?, había preguntado una vez. Esa pregunta resonaba ahora como un disparo. ¿Qué sería de ella si elegía al amor? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón latiendo fuerte, la decisión parecía más pesada que jamás. La historia de su familia y el amor que anhelaba cruzaban caminos inexplorados. El peso del legado la arrastraba, pero también había una chispa que la retaba a desafiar todo. Podría ser que el amor realmente transformara el dolor en esperanza. Mientras el viento rugía afuera,
Sus dudas se intensificaban. No podía ignorar la tensión que se aproximaba. La prueba más grande de su vida estaba por comenzar, y con ella, la posibilidad de cambiar su destino para siempre. Elena se sentó en la esquina de su laboratorio, el manuscrito de su bisabuela abierto frente a ella. Las palabras escritas en tinta desvanecida la transportaban a una época donde el amor desafiaba las barreras culturales. Sin embargo, su propia realidad era mucho más compleja. Las presiones de ser una mujer indígena en el ámbito académico se pulsaban en cada rincón de su mente, y cuestionar su lugar era un ejercicio diario. ¿Era posible seguir los pasos de su bisabuela y usar el amor como una fuerza impulsora? La angustia y la esperanza luchaban por el dominio en su corazón. Cuando finalmente se reunió con Juan, su mente giraba en torno a la idea de que, aunque su conexión era profunda, la crítica de la sociedad era una sombra que nunca podría dejar de acechar. La calidez de su abrazo, ese refugio que le ofrecía, era un pequeño consuelo en medio del caos que reinaba en su vida. «Debo ser fuerte», se repetía, tratando de arrancar de su mente los murmullos que le decían que no era suficiente. La impotencia le quemaba. No solo debían enfrentar el juicio del mundo, sino también el suyo propio. Simultáneamente, el día de su conferencia se acercaba. Sentía la presión en cada fibra de su ser. Había dedicado meses a preparar un trabajo que pudiera impactar su campo, un proyecto que, si bien era ambicioso, estaba también teñido de dudas sobre su identidad. Debería abordar temas que relacionaran la biomedicina con aspectos de la cultura apache, mostrando la ciencia desde su realidad. Pero tendría el valor de ir más allá de lo académico y revelar su historia, su verdad. La noche anterior a la conferencia, se puso a revisar sus notas. El insomnio la mantenía alerta, buscando la forma de reconciliar sus dos mundos. Tenía que hablar desde el corazón, trascendiendo el temor que había sido su compañero constante. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que su historia no solo era un legado de sufrimiento, sino una narrativa de resiliencia y fuerza, algo digno de ser compartido. Al día siguiente, mientras se preparaba, sintió cómo sus manos temblaban. Mirándose en el espejo, repitió un mantra que había escuchado de su abuela. «Eres más que tus orígenes. Eres tu pasión, tu intención, tu intelecto». Cuando llegó al auditorio y miró a la audiencia, la ansiedad casi la paralizó. Lo que podría haber sido su momento de gloria se convirtió en un campo de batalla interno. Al comenzar su presentación, notó las miradas críticas, pero decidió ignorarlas. Al compartir su historia de amor ancestral y el viaje que había tomado hacia la ciencia, sentía que cada palabra la liberaba. Habló sobre los sacrificios, pero también sobre la belleza de entrelazar culturas. Y, para su sorpresa, la conexión que había sentido con el manuscrito se transformó en un puente hacia la comprensión de su valor. Mientras las últimas palabras escapaban de sus labios, se sintió liviana, como si al fin había desencadenado las pesadas cadenas del miedo que la habían atado por tanto tiempo. Pero cuando terminó y los aplausos resonaron, también escuchó el murmullo de unas voces críticas. La emoción que había sentido pronto se vio opacada por el regreso del escepticismo. Había hecho lo suficiente. La pregunta se aferraba a su mente mientras comenzaban las preguntas del público. ¿Cómo puedes ser considerada una autoridad en biomedicina siendo indígena? En ese momento, el camino de su historia se bifurcaba nuevamente. Debía enfrentarse a los juicios no solo externos, sino también internos. La conferencia podía haber sido un paso, pero el verdadero reto apenas comenzaba. Las sombras del pasado y las expectativas del presente seguían presionando sobre ella. Mientras se adentraba en el torbellino de preguntas, sus pensamientos se centraron en la única verdad que podía sostener. No puedo dejar que otros definan mi historia. Mientras se alejaba del escenario, sintió cómo el aire se volvía más pesado. La batalla por su identidad y el camino hacia la aceptación estaba lejos de terminar. Tenía que prepararse, no solo para defender su carrera,
sino también para enfrentar el juicio que vendría con su elección de amor y herencia. El eco de esas palabras en la sala resonó en su mente. ¿Cómo puede ser? Pronto se daría cuenta de que el verdadero juicio vendría de dentro. Su próximo desafío ya estaba en el horizonte, y la decisión de afirmar quién era, por fin, caía sobre sus hombros. La soledad del viaje estaba al acecho, pero una nueva determinación comenzaba a surgir. Elena salió del auditorio con una mezcla de emoción y ansiedad en su pecho. Las palabras del público aún retumbaban en su mente. ¿Cómo puede ser considerada una autoridad en biomedicina siendo indígena? Se dirigió a su laboratorio, el lugar donde había pasado tantas horas sumida en la investigación y el aprendizaje, y que ahora sentía como un refugio, y al mismo tiempo, una cárcel. Mientras se sentaba en su escritorio, su mente comenzó a divagar. Esa pregunta la golpeaba con fuerza, como un eco que se negaba a desvanecerse. Se preguntó qué significaba realmente ser considerada una autoridad en un campo que, por generaciones, había estado dominado por voces ajenas a su historia. Decidió que, para responder a eso, necesitaba profundizar en su identidad, en su educación, los sacrificios de su bisabuela y en el legado que había heredado. Escudriñando su interior, comprendió que su fortaleza no provenía solo de su conocimiento académico, sino de la rica herencia cultural que llevaba. Se le ocurrió que quizás debía utilizar su narrativa personal como un poderoso recurso, en lugar de permitir que la duda la paralizara. Tras unas horas de reflexión, una idea comenzó a tomar forma en su mente: convertir su experiencia en un libro, algo que no solo documentara su viaje académico, sino que también explorara las complejidades de ser una mujer indígena en ciencia, entrelazando su historia con la biomedicina. Esa idea la emocionó, pero también la aterrorizó. No podía permitir que la duda minara su pasión. Sabía que cada palabra escrita sería un acto de valentía, un paso hacia la reivindicación de su lugar en el mundo. Las críticas, ese judío de murmullo en su mente, podían mitigarse con el poder de su voz. La escritura sería su herramienta de transformación. Las semanas siguientes se convirtieron en una maratón de redacción. Cada tarde, después de días de investigación, se sumergía en el proceso de plasmar su historia en papel. Construía puentes entre su vida personal y lo académico. Hablaba de la importancia de la medicina tradicional indígena y sus aplicaciones en la biomedicina modernizada. La conexión entre ambos mundos era más que una simple teoría. Era su vida, su lucha y su legado. Sin embargo, también era consciente de las críticas que seguirían. Se enfrentaría a quienes pudieran acusarla de no ser suficientemente científica o de no representar adecuadamente su cultura. Aquellas voces podían ser abrumadoras, y en ocasiones sentía que la ansiedad la consumía. Pero decidió que debía avanzar. Esa obra no era solo para ella, sino para quienes vendrían después, para que entendieran que la diversidad y la ciencia podían coexistir sin relegar ninguna de las partes. Un día, mientras revisaba sus capítulos, recibió un mensaje de Juan. ¿Cómo te sientes después de la conferencia? Era un gesto simple, pero el peso de la pregunta la llevó a confrontar sus emociones. Aún sintiéndose vulnerable, le respondió agradeciendo su apoyo, y esa interacción encapsuló lo que necesitaba. El amor y la comprensión que le ofrecía eran un faro en su camino. Con cada página que escribía, crecía en ella una sensación de empoderamiento. La incertidumbre daba paso a una firmeza interior que antes le había faltado. Se dio cuenta de que cada palabra era un ladrillo en la edificación de su identidad, un acto de resistencia frente a las expectativas y los juicios ajenos. Una mañana, mientras revisaba las pruebas de su manuscrito, algo hizo clic en su mente. La urgencia de ser pública sobre su historia era inminente. Decidió que, además de publicar su libro, haría una presentación en un congreso sobre diversidad en ciencia. Sería su oportunidad para mostrar el entrelazado de su herencia cultural
y su trabajo profesional. Aunque la presión aumentaba, una nueva chispa de determinación brilló en su interior. Había llegado el momento de enfrentar de nuevo el juicio del mundo exterior, esta vez con más claridad sobre quién era realmente. Sabía que este escenario no era solo un acto académico, sino una afirmación de su identidad. Cuando envió su propuesta para la conferencia, el peso de la incertidumbre comenzaba a ser aliviado. El camino se disponía ante ella, pero aún quedaba un desafío. ¿Sería capaz de sostener su verdad frente a las críticas que ya anticipaba? Con la presentación a la vista, su corazón latía con fuerza, pero no solo por miedo. Un nuevo sentido de propósito comenzaba a formarse, y el siguiente paso hacia su liberación personal estaba más cerca que nunca. La conmoción de su viaje apenas empezaba a revelarse, y la pregunta resonaba en su mente: ¿podré, esta vez, de verdad transformar la percepción de los demás sobre mí? Mientras se preparaba para enfrentar lo desconocido, una nueva certeza se instaló en su conciencia. El verdadero desafío no era solo compartir su historia, sino descubrir cómo podía influir en aquellos que la escucharían. La batalla por su narrativa personal estaba lejos de concluir, pero una certeza se afianzaba en su interior. Era un viaje que valía la pena. Elena despertó una mañana con el cielo teñido de un gris melancólico, reflejo de los nervios que se agolpaban en su estómago. Sentía que cada hora que pasaba la acercaba más al día de su presentación. Un evento que no solo sería un examen académico, sino también una prueba de su propia historia. Esa inquietud la llevaba a repasar una vez más cada palabra escrita en su manuscrito, pero no estaba sola en su cabeza. Sus pensamientos eran un torbellino entre recuerdos e inseguridades. Al entrar al laboratorio, un lugar donde los tubos de ensayo y los gráficos solían ofrecerle consuelo, ahora parecían presenciar su lucha interna. La voz de su bisabuela resonaba en su mente, recordándole la importancia de mantener viva su cultura. Aquella sabiduría ancestral le otorgaba una perspectiva única, algo que debía compartir con el mundo. Sin embargo, se preguntaba si realmente estaba a la altura de la tarea. El día de la conferencia llegó y con él, la electricidad en el aire. Cuando se encontraba frente al escenario, el sonido de la multitud se desvaneció, dejando lugar a sus propios pensamientos. La visión de un público expectante la abrumó. ¿Qué pensarán de mí? Fue un pensamiento recurrente, pero hoy, en lugar de dejar que esas dudas la dominaran, decidió transformarlas en combustible. Respiró profundamente y comenzó a hablar. Al principio, su voz temblaba un poco, pero a medida que compartía su travesía, cada palabra recobraba firmeza. La fusión de su historia personal con su labor científica cautivó la atención de los asistentes. Relató cómo las plantas medicinales de su tierra ancestral no eran solo recursos, sino verdaderas estructuras de conocimiento que habían sido parte de su vida. Durante la presentación, una pregunta surgió en su mente. ¿Qué significa realmente ser autoridad en biomedicina? Todo lo que había escrito, cada duda y cada experiencia, se entrelazaban en su discurso, proporcionando un poderoso testimonio de su identidad. Ella no solo era una científica, era un puente entre dos mundos, desafiando la narrativa que le habían impuesto. La presentación culminó con un aplauso estruendoso que la llenó de orgullo. Tras el evento, se acercaron a ella tanto admiradores como escépticos. Algunos le agradecieron por su valentía, otros criticaron su enfoque, pero ya no le causaban temor. En lugar de eso, la impulsaron a querer más. Su mente estaba ocupada, reflexionando sobre lo que había aprendido durante ese breve instante en el escenario. Se dio cuenta de que no solo había presentado su trabajo, también había construido una nueva versión de sí misma, una que no se conformaba y que estaba dispuesta a desafiar el status quo. Con cada comentario, sabía que abriría un nuevo capítulo en la aceptación de su identidad, no solo entre sus colegas, sino también dentro de su propia percepción. Los días posteriores se llenaron de correos y mensajes donde la gente le compartía
cómo su presentación había resonado en ellos. Apreciaciones que instantáneamente le recordaron la razón detrás de su trabajo. Pero más importante aún, Elena entendía ahora que su función no se limitaba a ser escuchada. Debía elevar voces, inspirar a otros que se sintieran invisibles en campos dominados por visiones ajenas. Sin embargo, entre tantas palabras de aliento, surgió un mensaje anónimo que la descolocó. ¿Quién te crees para hablar en nombre de otros? Esa pregunta profunda resuena en su interior, llevándola a dudar nuevamente. En su búsqueda de la verdad, ¿habría cometido el error de hablar por quienes no lo deseaban? Era un dilema que la instaló en un nuevo ciclo de reflexión. Las incertidumbres brotaban como hongos, y a pesar del reconocimiento, la crítica la seguía acechando. Sentía que el camino para construir su voz era un terreno fértil, pero también minado de desafíos. Una nueva pregunta comenzó a tejer su mente. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre ser su propia voz y ser un portavoz responsable? Elena sabía que el viaje apenas comenzaba. Las reacciones de su público habían abierto una nueva puerta hacia el entendimiento de su identidad y sus responsabilidades. Quería convertir esas interacciones en una plataforma de cambio. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Estaba lista para enfrentarse a su propia sombra y comprender la complejidad de ser un vehículo del conocimiento? Con ese reto en mente, su mirada se posó en el horizonte. El camino que había tomado la llevó a una intersección decisiva, y con cada paso, la distancia entre su pasado y su futuro se acortaba. Ella sentía que el verdadero viaje sería indagar en su propia voz, mientras se preparaba para un camino lleno de revelaciones aún por descubrir. Elena se encontraba en su estudio, un espacio que una vez fue su refugio, pero que ahora parecía más una jaula. Las paredes estaban cubiertas de notas adhesivas coloreadas, cada una un recordatorio de un pensamiento o idea que había surgido durante sus reflexiones. Miraba a su alrededor y se daba cuenta de que el laboratorio que antes la inspiraba se había convertido en un lugar de dudas. El eco del aplauso que resonó en su memoria palpitaba entre esos papeles, pero no podía enterrarse en la nostalgia de su triunfo. Necesitaba avanzar. Los días se deslizaban uno tras otro, y la inquietante pregunta del crítico anónimo seguía tomando forma en su mente. ¿Quién te crees para hablar en nombre de otros? Resonaba como un tambor, y cada golpe se hacía más fuerte, desenterrando inseguridades que creía haber superado. ¿De veras estaba en condiciones de ser la voz de su pueblo? En la búsqueda de respuestas, decidió hacer lo que siempre había hecho cuando se encontraba perdida: investigar. Comenzó a sumergirse en textos sobre ética y representación, buscando guías que la orientaran en su nuevo papel. La complejidad de la investigación acerca de la responsabilidad de ser voz de otros la llevó a cuestionar su propia experiencia y el peso de su cultura. A medida que leía, cada párrafo la empujaba más lejos de la confianza con la que había presentado su trabajo. Una tarde, mientras eliminaba las hojas de trabajo, algo llamó su atención. Se trataba de un libro sobre historias orales de pueblos indígenas. Abrió una página en particular, en la que se describía la importancia de la autenticidad y el respeto a las voces ya existentes. Ante sus ojos, las palabras giraban y se mezclaban. De repente vio el espejo de su propia lucha. No necesitaba ser la voz de todos, sí un vehículo de sus historias, pero con el respaldo de un contexto genuino. Con cada página que leía, su determinación crecía. Quería aprender, no solo con la intención de hablar, sino también de escuchar profundamente a quienes representaba. Se sintió impulsada. Este proceso no solo era un acto de responsabilidad, sino también un camino hacia su propio crecimiento. En lo más profundo, la voz de su bisabuela firme y amorosa recobró vida en su mente, guiando su búsqueda. La conexión entre su vida y su cultura era un puente a explorar, un vínculo que debía ser reforzado. Decidió entonces tomar acción. Identificó a personas en su comunidad
y se propuso establecer conversaciones en las que pudiera escuchar sus historias sin intentar ser el centro. Su percepción cambió. Entendió que su rol era más complejo que ser una simple portavoz. Quería generar un espacio donde las voces de su gente fueran escuchadas desde su esencia. En su búsqueda, también encontró solidaridad en otros académicos que compartían sus inquietudes, creando un foro para intercambios significativos. Ahí su voz comenzó a liberarse. La narrativa de su identidad se entrelazaba con la de su pueblo. Pero durante uno de estos encuentros, una voz surgió entre el grupo, desafiando su enfoque. ¿Por qué deberíamos hablar con alguien que aún busca su verdad?, preguntó un colega con mirada desafiante. La tensión fue palpable, y Elena sintió un nuevo escalofrío recorriendo su columna vertebral. Aquí estaba, enfrentando nuevamente esa sombra de duda que le había acechado desde el principio. Deseaba responder con firmeza, pero la inseguridad le paralizaba los pensamientos. Sabía que el momento crucial había llegado. Debía enfrentarse a las críticas y mostrar que su búsqueda era con genuino deseo de aprendizaje y comprensión. La presión crecía a medida que todos los ojos se volvían hacia ella, esperando una respuesta. Esa interpelación la había llevado al borde de una nueva revelación. La búsqueda de su lugar no era solo para llenar un vacío, sino para reconocerse como parte de un entramado más grande. Y así, entre el eco de esa pregunta que aún resonaba, un nuevo entendimiento destelló en su mente. Era el momento no solo de encontrar su voz, sino de aprender a fortalecerla con eco de otras. Con esa inspiración naciente, Elena se preparó para una respuesta que podría decidir su futuro. Sabía que había que abrir nuevas puertas, y con cada paso audaz, se acercaba más a una verdad oculta, a la verdadera esencia de lo que significaba, finalmente, ser un portavoz transformador. Pero antes de poder articular su respuesta, una nueva inquietud se presentó. ¿Y si al alzar mi voz destruyo las historias que intento resguardar? La batalla interna en su mente apenas comenzaba. Elena se encontró ensimismada en sus pensamientos, atrapada en el torbellino de dudas que la asediaban. Justo cuando estaba a punto de responder a su colega, el aire en la sala pareció volverse ácido, impregnado de tensión. Era evidente que su próximo movimiento definiría no solo su camino, sino también su vínculo con aquellos que buscaba representar. En su mente, la pregunta surgió como un mantra. ¿Realmente tengo algo significativo que aportar? Consciente del silencio expectante que la rodeaba, inhaló profundamente, tratando de apaciguar la tormenta en su interior. Cada segundo se alargaba, y a medida que la presión aumentaba, sintió un pequeño destello de claridad. Decidió que, en lugar de defenderse de la crítica, debía vulnerarse. ¿Por qué no compartir su proceso? ¿Por qué no exponer su incertidumbre como parte vital de la conversación? Entiendo tus dudas, comenzó, la voz un poco temblorosa pero creciente en firmeza. Estoy aquí porque yo misma estoy buscando respuestas. No tengo todas las certezas que quisiera, pero sé que el verdadero cambio empieza cuando abrimos nuestras historias y experiencias. Soy un reflejo de nuestras luchas, y estoy aprendiendo a ser un proxy de las voces que nos han dado forma. El intercambio de miradas se movió en la sala. Algunos parecían vislumbrar la autenticidad en sus palabras. Otros aún mostraban escepticismo. La adrenalina caía en ráfagas y su corazón latía con rapidez. Pero ya no quería quedar atrapada en la expectativa ajena. Sentía que era hora de asumir su viaje personal, no solo como un académico, sino como un ser humano interconectado con su identidad. Durante las semanas siguientes, Elena se comprometió a profundizar no solo en la teoría, sino en la práctica. Asistió a encuentros comunitarios, talleres y círculos de diálogo, donde se dedicó a escuchar y a ser escuchada. Cada historia que absorbía era un ladrillo que levantaba, una lección que añadía a su comprensión. La complejidad de su cultura y su narrativa nunca había sido tan viva. Se dio cuenta de que su gente no solo quería que se contaran sus historias, sino que también deseaban ser un idioma de su propia voz.
Su papel se transformaba ante sus ojos. Un día, en un evento casual, conoció a Amelia, una mujer apache de una comunidad distante, cuya historia de amor y resistencia capturó rápidamente la atención de Elena. Amelia hablaba con pasión y una autenticidad palpable sobre el poder del amor como un motor de transformación en su vida. Mientras narraba cómo sus experiencias la habían moldeado, Elena sintió que estaba escuchando un eco de su propia búsqueda. Elena comprendió que el viaje de Amelia podía ofrecerle simultáneamente inspiración y lecciones sobre la autenticidad. La conexión fue instantánea, y Elena decidió que debía profundizar en esa historia y compartirla con el mundo. Sin embargo, una voz interna advirtió sobre un peligro. ¿Estaba de alguna manera usurpando la historia de Amelia en su búsqueda de voz? Esa reflexión la mantenía despierta por las noches. La lucha de constantes elecciones y preguntas sobre la representación y la apropiación cultural se entrelazaban en su mente con la necesidad de auténticamente conectar a través de ella. A medida que crecía su relación con Amelia, Elena empezó a verse también como un puente entre mundos. Pero la angustia de no querer eclipsar las verdaderas historias ajenas la atormentaba. Sentía que estaba a punto de descubrir algo crucial sobre sí misma. La noche anterior a un encuentro decisivo con un grupo académico, donde iba a presentar su nueva dirección, Elena se miró en el espejo. ¿Qué tapa la verdadera esencia de una voz? ¿Es el miedo a perderse, o es el temor a perder a otros en el proceso? La incertidumbre la invadió cuando se percató de que la transformación que había vivido no solo era suya. Era un camino compartido con muchas almas valiosas que esperaban ser escuchadas. El instante culminante se aproximaba, y con cada latido, Elena sabía que la revelación estaba cerca. ¿Podría su voz ser una sinfonía de muchas, o se vería atrapada en el eco de su propia inseguridad? Elena despertó esa mañana con una mezcla de anticipación y ansiedad, cada rincón de su mente lleno de preguntas sin respuesta. Mientras se preparaba, el reflejo en el espejo parecía demandarle mayor claridad. La imagen que veía, con el cabello despeinado y las ojeras marcadas, era de alguien que había emprendido un viaje, pero aún no había llegado a su destino. Con el evento académico a la vista, su mente estaba en un torbellino. ¿Cómo podía transmitir la esencia viva de lo que había aprendido sin traicionar la confianza de las historias que había escuchado? Durante días, había tratado de descifrar una estrategia, un enfoque, que le permitiera ser la narradora, y al mismo tiempo, mantener la autenticidad de las voces que resonaban dentro de ella. Decidió que, si iba a hablar, sería desde su corazón. Así que en lugar de estructurar una narrativa rígida acorde a lo que esperaba su audiencia, optó por una presentación más libre, un relato que integrara su voz con la de Amelia. Quería que cada historia contada se entrelazara con la suya, creando un tapiz de experiencias que ilustraran el poder de la voz compartida. Cada historia resonaba en su memoria, desde los relatos de Amelia hasta las expresiones vivas que encontró en sus encuentros previos. En un esfuerzo por darles vida, decidió usar citas textuales, relatos directos y, sobre todo, centrarse en los temas que unían a todas las personas con las que había tenido contacto. Quería que aquellos en la sala se sintieran transportados a su viaje, que pudieran imaginar la lucha, la resistencia y el amor que había encontrado. El laberinto de su mente se despejaba un poco más con cada repetición de su discurso. Pero la sombra del miedo seguía acechando. En su corazón, una voz susurraba: ¿qué tal si no les gusta? ¿Qué tal si no entienden? Este temor se intensificaba a medida que se aproximaba la hora de su presentación. Pero al mismo tiempo, había una sensación renovada de determinación. Se dio cuenta de que era republicana de las historias que valían la pena contar. Historias que podían iluminar el dolor y la esperanza. Mientras se dirigía al evento, una sensación de comunidad la envolvió. En el camino, pensó en cada rostro que había conocido,
y en cada vida que se había cruzado con la suya. Elena empezó a visualizar la sala, imaginando a cada uno de los asistentes no como críticos, sino como escuchadores ansiosos que deseaban recibir lo que ella tenía para compartir. Esta visualización se convirtió en su mantra. No estoy aquí para ser evaluada, sino para conectar. Al llegar, el bullicio de la sala la atrapó, pero en lugar de sentirse abrumada, se sintió fortalecida. Las miradas curiosas de sus colegas le infundieron energía. Inhaló profundamente y se preparó mentalmente. A medida que el momento se acercaba, recordó las palabras de Amelia. El amor transforma, pero solo puede hacerlo si se da a conocer. Cuando su turno llegó, Elena se plantó frente al micrófono con un nuevo sentido de propósito. La incertidumbre seguía presente, pero su deseo de ser un puente entre las historias era más fuerte. Con cada palabra que pronunciaba, sentía cómo su voz resonaba, no solo como la suya, sino como un eco de todas las voces que habían compartido su verdad. Pero en la primera fila, un rostro conocido captó su atención. Ojos que irradiaban juicio. La figura de un profesor que una vez la había menospreciado se asomaba entre el público. Su presencia le congeló la sangre por un instante. ¿Cómo podría hablar de amor y resistencia mientras lo tenía allí, desafiándola? Elena sintió un giro en su interior. La autenticidad que había cultivado se enfrentaba a la realidad de su pasado. Era el momento de enfrentar no solo a su audiencia, sino también a su propia inseguridad. Se atrevería a hablar desde su verdad y, en el proceso, desafiar a ese cínico que la había hecho dudar de sí misma. La presión aumentó, y aunque el silencio del público se sentía pesado, la urgencia de avanzar fue más fuerte que sus miedos. ¿Podría superar este momento de verdad y llevar su mensaje a las alturas que necesitaba? Alzó la voz mientras se preparaba para abrir su corazón a la sala. Las primeras palabras de Elena salieron vacilantes, casi como un susurro, pero al dar su primer paso al escenario, se sintió ligera, como si hubiera soltado un peso invisible. Retomó la mirada en su audiencia, donde el profesor permanecía erguido, con el entrecejo fruncido, pero Elena decidió ignorarlo. En lugar de eso, optó por conectar con los rostros amistosos que la rodeaban. Su voz se fue haciendo más firme, su postura más recta. La narradora dentro de ella comenzaba a emerger. Hoy no solo voy a compartir historias, voy a compartir un pedazo de mi corazón, afirmó con determinación. El eco de su voz reverberó en la sala, y para su sorpresa, empezó a notar cómo un murmullo de interés se propagaba entre los asistentes. Sintió la energía positiva como un manto que la envolvía, comenzando a disipar el miedo que le oprimía el pecho. Mientras relataba la historia que había aprendido de Amelia, el relato se transformaba en su propia experiencia vivida. Habló del amor que existía en las luchas de sus personajes, de la resistencia en medio de la adversidad. Con cada anécdota, creaba un lienzo vívido de emociones, empoderando su propia narrativa. Se dio cuenta de que, a través de cada frase, no solo estaba exponiendo a otros, sino también a sí misma, desnudando sus propias inseguridades y esperanzas. En su interior, la voz crítica del profesor se desvanecía en la lejanía. La emoción la impulsaba. Cada historia traía consigo una revelación. Se percató de que el amor no solo podía transformar las vidas de aquellos sobre los que hablaba, sino también su propia percepción de sí misma. Había estado repleta de dudas, pero en el momento en que compartía una historia, se convertía en más que una simple narradora. Era un árbitro de la verdad y un testigo de las vivencias ajenas. Al concluir su relato, sintió una oleada de orgullo y liberación. Su lucha interna había encontrado un camino, y lo que había comenzado como miedo se había transformado en una exaltación. Al terminar, el silencio en la sala fue absoluto. Hasta el juicio del profesor, que parecía inamovible, se detuvo y contempló lo que había dicho. Era un momento de vulnerabilidad expuesta, y a la vez, de emancipación personal. Iban a ser otros minutos tensos,
en el que las preguntas y respuestas se agolpaban en su mente. Era un paso hacia lo desconocido, y mientras Elena tomaba aire para agradecer a todos por escuchar, un aplauso atronador comenzó a elevarse entre el público. El estallido de aprobación hizo que su corazón se desbordara de emoción, pero su mente, aunque iluminada por la hazaña, no pudo evitar preguntarse: ¿ese aplauso significaba que realmente había empezado a sanar? ¿O era solo un destello temporal en su batalla interna? Sin darse cuenta, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del profesor al final de la sala. Felicitaciones, Elena. Ha sido interesante. Pero permíteme preguntarte algo. ¿Qué harás con esta nueva visibilidad que has creado, si no es más que un reflejo de lo que otros han vivido? Los murmullos en la sala se desvanecieron. La mirada del profesor, aún cargada de escepticismo, se centraba en ella. En su interior, una tormenta se desató. ¿Se atrevería a responder? ¿Aceptaría este desafío, o dejaría que su voz se ahogara en dudas una vez más? Ella sintió el pulso de su verdad bajo la piel, y el impulso por seguir adelante creció más fuerte. Así que con una mirada decidida, se preparó para enfrentar no solo un cuestionamiento externo, sino también cada sombra de duda que aún la atormentaba. Un momento decisivo se perfilaba. El viaje para hacerse entender no había hecho más que comenzar. Elena sintió el sudor resbalando por su cuello mientras la voz del profesor reverberaba en su mente. La pregunta había sido un grano de arena lanzado al océano de su autoconfianza, removiendo las corrientes de dudas que había tratado de enterrar. No podía ignorar esas palabras. La visibilidad que había alcanzado en ese momento era una oportunidad, pero también un riesgo. Mientras la atención de la sala se mantenía fija en ella, Elena respiró hondo, buscando anclarse en la nueva determinación que había sentido durante su relato. Era consciente de que compartir su historia no solo había sido una liberación, sino también una invitación. La invitación a profundizar, a confrontar no solo sus miedos, sino también las expectativas que los demás tenían de ella. ¿Sería capaz de mostrar la profundidad de su experiencia y dar valor a su verdad? My stories are not just other people's stories, pensó, y sintió que la afirmación reverberaba como un mantra en su cabeza. Con esa idea, Elena se armó de valor. Miró directo a los ojos del profesor, buscando en su mirada alguna grieta en su escepticismo. Cada historia que comparto es una parte de lo que soy, respondió ella. Si esos relatos reflejan las experiencias ajenas, también buscan resonar en las luchas que enfrentamos todos, incluyéndome. Este es solo el comienzo. Su voz, ahora firme, dejó caer el peso de su inseguridad al suelo, tomando el control de lo que le pertenecía. El silencio en la sala se hizo más profundo, como si todos contuvieran el aliento. La conexión que había sentido al contar su historia se encendió de nuevo. Se convirtió en una chispa que iluminaba el espacio, como si ese momento la transformara de narradora a agente de cambio, de actriz en su propia vida a protagonista con un propósito redentor. Con esa chispa en el pecho, comenzó a imaginar las posibilidades que se desplegaban ante ella. Quizás podría introducir un taller para explorar las emociones que cada historia podía evocar. Los relámpagos de una idea comenzaron a tomar forma en su mente. Esa visibilidad recién adquirida podría ser un vehículo para profundizar en los relatos humanos, una plataforma en la que su voz pudiera amplificarse más allá de las paredes de esa sala. Elena pensó en cómo podía organizar esos pensamientos en un plan claro, interactuando no solo con sus compañeros, sino también con el público mayor que siempre había soñado. Sin embargo, la sombra del escepticismo del profesor persistía, una atadura que podría limitarlas. ¿Qué pasaría si su propuesta era rechazada? ¿Y si le decían que aún no estaba lista? Nuevas dudas comenzaron a amurallar su confianza. Sin embargo, en ese instante de indecisión, recordó cada una de las historias que había compartido,
las transformaciones que había descrito. El amor, la lucha, la resistencia, eran fuerzas poderosas que unían a las personas, fuerzas que podían ser movilizadas. En su mente, una revolución se gestaba. Aún en su vulnerabilidad, había descubierto que su verdadero poder residía en su autenticidad. Esa revelación la sacudió. Aaron, el chico apasionado que siempre se sentaba al fondo de la clase y que parecía ser el único que creía en ella, levantó la mano. ¿Está usted dispuesta a seguir adelante con su voz? Una cosa es hablar, otra muy distinta es actuar en consecuencia. La pregunta tenía filo, sus ojos la retaban. Elena sintió que el escenario se desvanecía a su alrededor, y en su lugar surgía una decisión inminente. ¿Dejaría que el miedo la detuviera o daría el siguiente paso hacia su reinvención? Con el peso de las expectativas, un nuevo horizonte se presentaba ante ella. De repente, el horizonte se oscureció, mientras una pregunta más intimidante resonaba en su interior. ¿Realmente estaba lista para desnudarse completamente, ante el público, ante sí misma? El momento de la verdad estaba a la vista, y con él, la oportunidad de transformar su lucha personal en un viaje de expansión y autodescubrimiento. Elena se encontraba ante el espejo, sintiendo cada vez más palpable la transformación que había experimentado. Esa mañana, su reflejo no solo mostraba a una mujer apache, sino a una investigadora firme en su identidad y en su propósito. Había tomado la decisión de no permitir que las voces críticas la definieran. Su camino hacia la aceptación y la realización personal se había forjado en las historias que había recogido, en el amor que había experimentado, y en el compromiso de ser un puente entre su pueblo y la ciencia. Con cada paso hacia el escenario, un sentido renovado de confianza la envolvía. Sabía que tenía un papel importante que desempeñar. No solo debía hablar, sino escuchar y dar voz a aquellos que a menudo eran silenciados. Su reciente viaje hacia la autoafirmación había sido una travesía repleta de desafíos, pero había experimentado un crecimiento tangible desde su primera conferencia. Ya no se sentía como un intruso. Había descubierto su lugar en el mundo. Al estar de pie bajo las luces, recordó las palabras de su bisabuela. El amor es la fuerza más poderosa. Ahora comprendía que no se trataba solo del amor romántico que sentía por Juan, sino del amor por su cultura, sus raíces y su capacidad para fomentar el conocimiento. Era un amor que la impulsaba a ser un agente de cambio, que le otorgaba la valentía de enfrentar cualquier juicio en su camino. Comenzó su presentación compartiendo fragmentos de su colaboración con la comunidad, entrelazando su historia con las vivencias de aquellos a los que había escuchado. Cada anécdota se convertía en un hilo que tejía un tapiz de resistencia y fortaleza. Pronto, la sala se llenó de murmullos de aprobación. Se sintió reconocida, no por ser una autoridad en biomedicina, sino por traer a la luz la rica herencia cultural que la acompañaba. La validación que antes anhelaba fuera de ella, ahora emanaba desde lo interior. Cuando terminó su charla, fue recibida por un aplauso atronador que resonó como un eco de aceptación, no solo de su mensaje, sino de su ser. Para su propia sorpresa, no solo había logrado conectar con su audiencia, sino había creado un espacio donde las voces de su comunidad podrían ser escuchadas y valoradas. Este instante la consolidó como una defensora no solo de la biomedicina, sino también de las culturas que habían sido históricamente subrepresentadas en la ciencia. Desde ese momento, Elena se comprometió a dar vida a sus ideas. Inició un programa en su universidad que promovía la colaboración entre científicos y representantes de comunidades indígenas, facilitando un diálogo donde el conocimiento y las tradiciones se compartieran en un entorno de respeto mutuo. La visibilidad que había ganado se convirtió en una oportunidad para amplificar aún más las historias de aquellos que las vivieron, un espacio donde su voz se transformaba en la de muchos. Durante una reunión con su comunidad, se encontró rodeada de miradas de admiración. Las personas le agradecieron por su dedicación, compartiéndole cómo la representación en el ámbito académico
había inspirado a las nuevas generaciones. En ese momento, sintió que el ciclo de su transformación se había cerrado. Ya no luchaba sola. Estaba en el centro de un movimiento que promovía el reconocimiento de su cultura y su lugar en el mundo científico. El amor que había sentido por Juan también se había transformado. Se convirtió en un compañero que la apoyaba en su misión. Juntos, ampliaron su proyecto e involucraron a otros en el área de biomedicina indígena, creando una red de apoyo que fomentaba la conexión entre diferentes culturas. Elena había alcanzado una resolución individual satisfactoria. Respondió a cada pregunta que alguna vez tuvo sobre su identidad y su lugar en la ciencia. La transformación que había vivido le otorgaba no solo un sentido renovado de propósito, sino también una plataforma desde la cual empoderar a otros. Mientras miraba hacia el futuro, se sintió firme en su decisión. El camino sería desafiador, pero el amor, la pasión y el conocimiento la guiarían. Ahora sabía que era su responsabilidad comunicar la importancia de la diversidad en la ciencia y en la vida. Había conquistado sus miedos y, en el proceso, había empezado a cambiar el mundo a su alrededor. ¿Listos para continuar con historias que inspiran y transforman? No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse los próximos relatos emotivos exclusivos. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen sobre estas poderosas historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este viaje. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias que importan.